es lo que calcula el fondo que va a caer este año Milei. Macri había dejado un país con 3,9 de caída. Y Cristina en su última gestión había crecido 1,5 puntos. O sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Digo, y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, porque se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que vaya que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten, vienen a dar cátedra algunos, y... Dale. Hasta luego. Son las 2:15. Seguimos tranqui, ¿no? En la plaza financiera y todo eso. 1445 sigue igual. También los financieros siguen de la misma manera. No se movieron el día de hoy. Bien, un ratito hablamos con Agustín Echevarne, que es economista, que nos va a ayudar. Nos va a decir todo lo que va a pasar. ¿Cuánto va a estar el dólar a fin de año? ¿Cómo ¿Cómo estás, Agustín? No te rías, ¿no? ¿Vos decís que no estás en condiciones? No, de ninguna manera. Pero qué cosa. No me gusta la gente sincera y que habla rigurosamente. Un placer. Ahora hablamos con vos. Abramos la sección que alguna vez inauguramos con Marina Calabró, que son los gustos en vida. Nos vamos a dar otro gusto en vida. ¿Cuál? Volver a escuchar a Alberto Fernández. Gracias, Cecilia. Claro. Vos hablabas de esa sección, yo te doy alimento para esa sección. Creías que habías escuchado todo con el vacunatorio sí, VIP, ya está, con el no Olivos puede Gate. Pero ¿sabes qué? No es todo. Y si querés vamos a hablar de la grieta. ¿De la grieta? Sí, ¿Habló porque Alberto sobre Fernández? eso habló Alberto Fernández. A ver. La verdad es que yo privilegié realmente seguir administrando el país. Yo, ¿sabes de lo que sí me arrepiento muchísimo? No haber podido ponerle fin a la famosa grieta de la que tanto hablaron. De eso sí me arrepiento, porque hice todo lo posible. Pero lo que me pasó es que los que no querían eran nadie más quería. Yo era el único que quería. Un beso para Marina Calabró, que me está mandando un mensaje y una foto, no sé en qué anda Marina Calabró. A ver, acá está. Ah, una genia, gracias, con mi libro en la mano. Calabró, ¿qué digo después? Porque nosotros con Calabró ya solo nos mirábamos. Majul no podía que... ¿Qué digo detrás de...? ¿Vos querés decir algo detrás de Alberto Fernández? Me cuesta mucho pensar que no. La verdad que no logro entender... ¿Qué dice que el único que no trabajó por la grieta es él? Él dice que quería ponerle fin a la grieta. Creo que no solo no logró ponerle fin a la grieta, sino que abrió una grieta muy grande al interior de su propio espacio, que básicamente lo detestaron y lo detestan. Con lo cual digo, no la solo... palabra, detesta es la palabra que claro, se está usando bien. Sí, porque lo detestan. Porque pero claro, pero no, me encanta, Marina me dice, si tengo que hacer un comentario digo, está extraviado. Sí. Está en frasco nivel Dios. Sí, claro. ¿Puedo sumar una frase que dijo en esta entrevista? ¿Estás listo? Se ha instalado la idea de que mi gobierno fue un desastre. Con justa razón. No te rías, Agustín. No colaborás. Le digo, a ver. Perdón. No tenemos esa frase, es hermosa. Hay que ponerla en loop. Se ha instalado... La idea de que mi gobierno fue un desastre. Y obviamente después... ¡Fue un desastre! Perdón, me dijeron que no me exalte, que claro. Queda mejor el silencio. Claro, termina destacando el crecimiento del PBI, los números, comparándose con Cristina, que por el PBI termina creciendo más que el último gobierno de Cristina. Quedó encapsulado en esa pelea. Se olvida lo que fue los últimos 2 años, sobre todo. A ver, uno puede asumir que el primer año tuvo pandemia y que eso condiciona un gobierno. Pero el final de su gobierno fue catastrófico. A ver, tuvo inflación, a ver, corregime, Agustín, inflación punta a punta, 1000%. Sí, fue tremendo. El último año, además, fue el más horrible de todos, porque terminó muy mal. Porque es cierto que si la pandemia fue un problema, también es cierto que la sequía fue un problema. No así lo de Ucrania, que ellos decían que era un problema y al contrario, nos favoreció lo de Ucrania. Porque Ucrania es un competidor de la Argentina que entró en guerra y eso nos permitió mejorar nuestras exportaciones de granos y demás. Y el saldo es sumamente positivo. Y lo que nos pasó por el tema de la energía fue un problema del kirchnerismo que destruyó nuestra capacidad energética. Porque en realidad tendríamos que haber tenido un doble efecto positivo, porque nosotros tenemos que ser exportadores de energía. Pero dicho eso, terminó con 211% de inflación, con un montón de precios reprimidos y dejó un Banco Central totalmente destruido. Pero lo que dejó además es una hiperinflación metida dentro del Banco Central, que eso es lo que estamos viviendo hoy. Claro, ¿no? O sea, eliminar ese problema, el ajuste tremendo que hizo el gobierno actual.
Yo digo, ese monitoreo económico, que insisto, aparte está siendo bueno, pues no es exhaustivo, porque podrías agregar un montón de otras cosas que hicieron. Digo, tampoco soy exhaustivo si digo, nos encolumnamos con Nicaragua, con Venezuela, con Putin. Digo, 1 de cada 2 pibes menores de 16 años es pobre. Eso es un desastre. Yo tengo y agregarle la educación. Si negás la educación, es un desastre donde vas, también. Encontrás. Sí, pero la educación es como en lo fundamental para la movilidad social. Vos destruís el sistema educativo y destruís la posibilidad de la movilidad social. Yo tengo para mí, viste, porque ya ponerle razón a lo irrazonable me parece que es una cansada de mi parte. Pero digo, a mí me parece que hay 2 opciones. Es un topo de Milei. Para mí Milei es un topo de Milei. Porque habla Alberto Fernández y vos decís, ¿esta es la opción? Hay cientos de cosas para decir de Javier Milei. Críticas, cientos de cosas. Vos decís, ¿esta es la opción? Para mí está trabajando para Milei. O la otra, que no me hicieron caso en su oportunidad, estábamos con Calabro, hoy la tengo a Marina presente, que detengan a Malena Galmarini, le pone algo en el agua. No hay otra explicación, no puede estar tan alienado. Alienado en el origen etimológico viene de alien, que es otro, es ser otro, ajenizarte, salir de vos mismo. Está ajeno a sí mismo, o sea, no está ubicado en tiempo y espacio. Yo creo que es un hombre convencido o en la necesidad de convencer a alguien de que su gobierno fue bueno. Esta frase tiene que ver con eso también. Digo, hallazgo de Reinaldo Sietecase y de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, que lo entrevistan. Pero esa necesidad de destacarse, que primero era siempre la necesidad de quedar bien. Aparte, ¿te acordás que su gobierno fue siempre la necesidad de quedar bien con todos? Decía algo de alguien, después decía lo contrario de otra persona. Ese problema que él tenía, lo tiene ahora también de querer quedar en la historia como alguien que fue una buena gestión, porque él sabe que se instaló la idea de que su gobierno fue desastroso. O la otra, estoy pensando en voz alta, la otra es, está mandado por Cristina. Porque yo quiero recordar que no fue el gobierno solo de Alberto Fernández. Fue el gobierno de Alberto, Cristina, Massa, los gremios, los movimientos sociales, la cámpora, todos con cargo, ¿eh? A lo mejor está mandado por todos ellos para centralizar el desastre en sí. Pero yo digo, no se estoy pensando. No, él y su entorno decían, incluso antes de dejar el gobierno, que estaban convencidos que el tiempo lo iba a reivindicar como un gran presidente. Bueno, ellos estaban convencidos llamativamente de eso, porque si tan buen presidente hubiera sido, no hubiera terminado el gobierno como terminó. No hubiera terminado el gobierno saliendo, digamos, pidiendo que termine el partido y perdiendo las elecciones, como las perdió. Y algo más, agregale a Kicillof, porque todavía gobierna. Recordemos que la provincia de Buenos Aires es el 38% de la Argentina. Claro. Entonces, y están haciendo desastres. Kicillof es un hombre muy importante y muy desastroso para la Argentina. O sea, recordemos lo que nos costó YPF, que todavía tenemos que pagar. Hay que hacer vamos a tener que sacar un bono Kicillof para pagar el desastre que hizo en YPF. Los 16.000 millones para atrás. 16.000 millones. Recordemos lo que vale. YPF vale en la bolsa 5.000 millones de dólares aproximadamente. La parte pero Argentina tiene 51%, ¿no? O sea, la proporción que tiene el gobierno, los gobiernos argentinos con las provincias también. Terminamos pagando 21.000 millones de dólares. Si sumás los 16.000 millones a lo que ya pagamos. Un negocio. Más lo que pagamos a los abogados y demás. Un desastre descomunal y que además se beneficiaron algunas personas que hay que seguir investigando. Porque no nos podemos olvidar lo que pasó con los esquenazis. Es decir, ahí tenemos un problema muy, muy serio. Por eso, Alberto Fernández ya fue. Lo que importa es lo que queda. Lo que queda es el kirchnerismo, que sigue siendo un problema si no evoluciona. Total. ¿No? Porque eso estamos hablando, tienen poder en el Congreso, siguen teniendo un poder inmenso en el Senado. Entonces recordemos que las dificultades que tiene Argentina siguen estando. Obvio. No entendí. ¿Y qué quieres, que lo ponga al aire? Vos me odias. No, estoy hablando con el productor. Me odia. O sea, ¿querés que lo ponga al aire? Están llamando por teléfono. Debe ser Alberto. No, pero... Ponelo, qué sé yo. Es lo que calcula el fondo que va a caer este año Milei. Macri había dejado un país con 3.9 de caída. Y Cristina en su última gestión había crecido 1,5 puntos. O sea, con todo lo que nos pasó,
crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Digo, y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, ¿vos crees porque que... se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten, vienen a dar cátedra algunos, y... No, te juro que no sé qué decir. Mirá que yo me gano la vida de hablar, ¿eh? Es que... ¿Qué decir? Se ha instalado... ¿Tenés lo de la inflación? Pero yo sé que estás en casa... Omeprazol, yo entiendo todo esto, dale. En el programa que nosotros firmamos con el fondo en el año 2023, el déficit fiscal tenía que ser de 1.9. El déficit fiscal fue de 2.7. ¿Cuál fue el desvío real sobre el programa? 0.8. Ahora, como alguna vez me dijo alguien del fondo, bueno, si viene Milei, me ofrece desvaluar el 120% y decide hacer un ajuste así él solo porque se le da la gana. Pero ¿qué hizo el fondo? Pensé en esto. En noviembre, cuando todavía no se sabía que Milei iba a ser el presidente, el fondo dijo el año que viene, la Argentina con este programa económico va a crecer 2.8. En enero dijo va a caer 2.8. Y ahora dice que va a caer 3.5. Y va a decir en unos meses que va a caer más de 4. Entonces, la verdad es que decir que la inflación está controlada, bueno, es la paz de los cementerios. Ahí tenés, la paz de los cementerios. Sí, hay que atajala. Es interesante ver lo que dice el propio Gabriel Rubinstein. Recordemos que Gabriel Rubinstein fue el viceministro de Massa, que Massa era el ministro de Economía, pero no sabe tanto de economía. El que sabe de economía es Gabriel Rubinstein. Y él hoy te está diciendo que lo que está haciendo Javier Milei es lo que hubieran hecho ellos, salvo que Milei lo está haciendo con mayor profundidad. Pero sabían, y él lo decía el año pasado también, o hace unos meses atrás también, que decía el desbarajuste que hicieron es tan grande que había que hacer un ajuste. Con lo cual, yo creo que él es doblemente responsable, porque él sabía lo que estaba haciendo. Claro. Sabían perfectamente que hicieron un plan para tratar de ganar las elecciones, que era el plan Platita. Además lo dijeron públicamente, porque lo decían un montón de veces. Y ese plan Platita fue un desastre total y dejó la acumulación de esta bomba atómica que recibió el gobierno actual. Entonces hay que entender todo ese problema para entender después la dificultad que tenemos claro. Este año. Porque este año es un topo. Dejemos de darle vuelta, es un topo. Igualmente, ya está. Perdón, aparte digo... Lo coachea Santiago Caputo. No, estos son metáforas y son chistes, porque después ya me veo. Igual me van a pegar. Digo, para mí que Santiago Caputo lo está coachando y le dicen, che, anda a decir esto, porque la gente sale corriendo después de escuchar esto. ¿Cuánto sí. cobra 7 millones de jubilación? Más o menos, sí, más o menos. Pero yo recuerdo... 7 millones de jubilación cobra Caraba. Y Cristina el doble. El nuestro es un país generoso. Decir que acá permiten que personajes como este, nefastos, que le han hecho mucho mal al país, sigan hablando. Me parece que no lo querés. Sigan hablando. Está bien, hay que escucharlo. Sí, vivimos en democracia y está bueno que hable. Tan generosa, está muy bueno que hable. La democracia es tan generosa que incluso a los incompetentes le concede el derecho a la palabra en igualdad de los tipos que intentan laburar. Exactamente. Y decir cosas le permite a la democracia que sigan diciendo barbaridades como esta. Yo me voy a fines de julio del 22, yo estaba en Casa Rosada y recuerdo un grupo de gobernadores que había estado reunido en el CFI y fueron directamente del CFI a la Casa Rosada a hablar con Alberto Fernández y ahí formalmente lo que le dicen es sacá a Batakis, que había cubierto ese mes después de la salida de Martín La que Guzmán. Le colisionaba los dólares de la gente, exactamente, ¿no? Batakis estaba volviendo de viaje. ¿Colisionaba, te acordás? Sí, había ido a Washington, estaba volviendo de viaje cuando los gobernadores van y le dicen tenés que sacar la Batakis, tiene que venir Massa. Ahí los gobernadores decían tuvimos que ir a hacerle entender que si no cambia ahora nos vamos en helicóptero. Lo decían los gobernadores, los que lograron después incluso seguir en sus puestos, no así Alberto Fernández, no así el gobierno nacional. ¿Paga ganancia, Alberto, con los 7 millones de pesos? Sí, debería. Las jubilaciones están sometidas a ganancias, sí, quiero creer. Pero me parece que es interesante ver justamente, porque también decían lo mismo de Javier Milei, que se iba a ir en helicóptero muy rápidamente. Entonces, cuando uno analiza lo que hizo el gobierno actual,
hay que destacar eso, porque hizo realmente el ajuste del primer semestre, tener superávit fiscal el primer semestre, es un logro tremendo. Después podemos tener discusiones. Total. Cómo sale... Pero hay tanto para discutir, pero... Exactamente, pero convengamos que logró eliminar el déficit fiscal, tener superávit primario y eliminar el déficit también el financiero. Con lo cual tener 6 meses de superávit fue un logro muy importante. Pero cuando mirás el balance del Banco Central, nosotros lo seguimos permanentemente, en el gobierno anterior, todos los años el gobierno de Fernández decía que la inflación iba a bajar. Y todos los años nosotros decíamos que la inflación va a subir. Pero porque mirábamos el balance del Banco Central. Cuando mirás hoy el balance del Banco Central, ves que están haciendo un esfuerzo inmenso para solucionar ese problema. Y eliminaron los pasivos remunerados. Es verdad que lo pasaron al Tesoro. Claro. Entonces ahora el eje de la discusión pasa a ser el riesgo país. Porque como antes se suponía que ibas a pagar una buena parte de la deuda imprimiendo billetes, es decir, toda la deuda que tenía el Banco Central, que crecía exponencialmente. Nosotros mostrábamos los gráficos, era una exponencial tremenda de la deuda del Banco Central y esa era la hiperinflación que estaba metida dentro del Banco Central. Eso es lo que bajaron primero la tasa de interés, que estaba en el 280%, la bajaron al 40%, pero aparte de eso le transfirieron y eliminaron los pasivos remunerados del Central y se lo pasan al Tesoro, donde tiene que estar. Y ahora el Tesoro, en vez de pagarlo con impresión de billetes, te dice lo voy a pagar con superávit fiscal. Bien. Ese es el enorme cambio que ha tenido la Argentina. Por supuesto es difícil, por supuesto genera una situación de recesión que vivimos el primer semestre, pero cuando resolvamos este problema, Luis, cuando resolvamos esto, la Argentina va a tener un despegue fenomenal. Nos va a llevar tiempo, porque no es un tema de 6 meses, 8 meses. Es un tema que va a llevar, además, años de transformación, toda la parte de Sturzenegger, que es la reforma profunda que requiere la Argentina. Sí, te quedás un ratito que voy a hacer una pausa. Sí. Hay una necesidad de dólares, contame todo. Y Caputo está saliendo a buscar dólares. Obviamente es la gran preocupación hoy en los mercados, es las reservas y cómo van a conformarse las reservas y si va a haber plata o no para pagar los bonos, porque eso es lo principal que se preocupan en el mercado. Por eso la información que está dando vuelta es de un Caputo que está yendo a buscar esos dólares y estaría negociando con bancos privados que le den lo que se conoce como un repo, por sus siglas en inglés, para de alguna manera tener asegurado 2.800 millones de dólares para pagar los bonos que vencen en enero. Eso daría, porque de acá a fin de año dicen la plata está entre el superávit y demás, no habría riesgos de default de alguna manera. El año que viene la acumulación de vencimientos que hay es muy importante, por eso necesita dar certidumbres el gobierno. Con el superávit solo dicen no alcanza, las reservas en este semestre difícilmente crezcan, entonces ¿cómo va a ser para pagar? Esa es la pregunta que se hacen muchos. ¿Y a esta pregunta qué ves, Agustín? Bueno, eso fue lo que hablamos hace un rato, que como le transferiste la deuda del Central al Tesoro, ahora la mirada está en cómo vamos a pagar la deuda y cómo vamos a refinanciar la deuda. Y eso tiene que ver con el riesgo país, porque Argentina tiene una deuda, pero con tasas de interés relativamente muy bajas. Entonces, si tuviéramos que salir al mercado hoy a emitir bonos nuevos, tenés que pagar el riesgo país. Claro. Entonces, eso es lo que te dice, bueno, pero ese riesgo, a ese nivel de casi 1.600 que estamos en riesgo país, la deuda argentina no es pagable. Eso es correcto. Entonces vos tenés que lograr ir bajando el riesgo país fuertemente. Ese proceso de baja del riesgo país venía muy bien hasta hace 20 días atrás, que empezó los bonos se han subido de 20 centavos a 60 y cayeron a la zona de 51, algo por el estilo. Necesitas volver a empezar esa baja de riesgo país. Eso tiene que ver con la credibilidad del mercado, con lo que está haciendo el gobierno, Caputo, etc. Y entonces eso es lo que está haciendo ahora. Está diciendo, bueno, voy al mercado para buscar fondos y la manera de hacerlo es, le voy a entregar bonos a cambio de dólares, pero con la posibilidad de volver a recomprar esos bonos que le estoy dando. De forma tal de no mantener esa tasa alta de largo plazo, porque en el proceso que estamos es un proceso de gran superávit fiscal que tiene que generar, a la larga, una confianza suficiente para que la gente diga, el presidente Milei va a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para pagar y para tener superávit fiscal permanente. Entonces, si vamos a ir en ese tema, el siguiente paso es el acuerdo con el Fondo Monetario. En algún punto tenemos que lograr el acuerdo con el Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos que tenés del fondo y eso le va a dar mayor seguridad. El fondo se está demorando en ese tema. El fondo es un problema también. Ahora, Agustín, ha sido siempre un problema. ¿Cómo ves esta decisión de, yo soy torpe en materia de economía, así que corregime todo lo que diga mal? ¿Cómo ves esta decisión de utilizar
reservas o dinero que podría ir a acrecentar las reservas para pisar el contado con liqui y que no se dispare a más de 1.500 el dólar blue? Bueno, es una de las cosas que están siempre mirando y poniendo en dudas en el mercado. Hay distintas visiones al respecto. Yo creo que es lógico entender lo que está haciendo el gobierno, es decir, mira, en la situación actual no emito más. Entonces tampoco voy a emitir, porque vos tenías 4 formas de emisión. Ya fui corrigiendo 3. Que siempre las hablamos, ¿no? El déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, lo que tenías el problema de los puts que se resolvió en un 90%, y la última es la compra de reservas. Si compras reservas, vos emitís. Como ahora hay un exceso de pesos en el mercado, está diciendo por ahora no voy a estar comprando reservas. Eso es lo que está haciendo. Entonces lo que digo, lo que compro reservas, porque tengo superávit comercial, de hecho tenés superávit comercial, por las condiciones del cepo están obligados a liquidarlo en el Banco Central. Al liquidarlo en el Banco Central, el Banco Central está comprando esos dólares, emite pesos. Entonces los vuelve a vender arriba y hace ese famoso rulo y se queda con una diferencia. Entonces lo que te quedás con reservas es un monto menor, o bien estás contrayendo pesos en el mercado si lo hicieras por el total. ¿Se entiende? Son complejidades del Banco Central. Pero lo interesante de mostrar es que hay un esfuerzo muy grande en tratar de eliminar el riesgo de emisión. Lo que pasa es que después tenés que ver cuándo salís del cepo. Porque teníamos una visión de que había que salir lo antes posible del cepo. Recordemos que esto no es un programa liberal. Un programa liberal es tener libertad. No hay cepo, no hay intervenciones. Entonces esto es un programa de transición. Por eso es que genera incertidumbre. Porque incertidumbre es cuando llegás al esquema definitivo. El esquema definitivo iba a ser o la dolarización o la competencia de monedas. Y apareció esta tercera posibilidad, que era esa dolarización endógena, que esa es la que está haciendo ruido. Sí, Gaby. No, le iba a preguntar por la salida del cepo precisamente, porque entonces en ese esquema de transición es la que muchos actores del mercado están diciendo: vos me prometiste que ibas a salir ante el cepo, ya no te confío mucho, el dólar lo siento atrasado, lo percibo atrasado, la cuenta de turismo, por ejemplo, está dando negativa, entonces es una señal de que el dólar podría interpretarse como atrasado. ¿Hay un sendero que decís efectivamente va a salir del cepo lo antes posible, o es una medida que el gobierno va a seguir dilatando hasta uno vaya a saber cuándo? Bueno, yo creo que hay que salir lo antes posible. Yo saldría de inmediato del cepo. Posiblemente tengas un salto de tipo de cambio. Para mí iría a un nivel intermedio en lo que está hoy. No lo sabemos, porque eso es el mercado. Una vez que liberás al mercado, el mercado fija los precios. Cuando el mercado fija el precio, puedes tener un efecto de inflación de corto plazo, pero no va a ser un efecto de inflación de largo plazo, sino que al contrario, te va a permitir que hoy los que están demorando la liquidación de exportaciones, por ejemplo, los que han vendido grano y demás, que están reteniendo dólares, bueno, esos dólares para que lleguen al mercado o para que liquiden más incluso en el campo y demás, una vez que superás esa incertidumbre, van a salir y vas a tener los dólares. Pero no es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno ha generado esta situación donde pensábamos que iba a haber una salida ahora, y ahora directamente la está pateando tal vez para el siguiente trimestre o para fin de año. Eso es lo que está generando cierto ruido en el mercado y que yo creo que hay que ir mostrando, y Caputo calculo lo va a ir haciendo, ir mostrando más claramente cómo va a ser esa salida de cepo. Porque efectivamente hay que salir, y ya está dando pautas. Te dice, lo primero que hicimos es eliminar la inflación, que es el impuesto más grave. Lo segundo que vamos a hacer es salir del impuesto país, que ahora en septiembre, cuando se generaliza ganancias y demás, vas a salir del impuesto país, o por lo menos una buena parte del impuesto país para terminar de salir en diciembre. Todo apuntaría como que están pensando para el último trimestre del año salir del cepo. Pero por supuesto hay que transitar el camino hasta allá. Y tal vez sería mejor que sigan explicando cómo va a ser ese recorrido. Porque claramente necesitas volver a generar ese camino de baja del riesgo país, que yo creo que es importante, que es convencer a los mercados que esto efectivamente va a buen puerto. Placer y gracias, pues nos ayudaste a... Casi que lo tuvimos como un columnista más acá, intentando entender, Alberto. Fue un placer verte. Un Alta enorme. chalina, debo decir aparte. Me gusta mucho. Gracias. Muy linda realmente. Buenísimo.